el miércoles 6 de mayo. Entonces, no hoy, hoy no, hoy no, hoy no. El miércoles que viene se va a presentar un libro aquí en la UNLA, van a charlar en un evento que van a coordinar María José Luzuriaga y Pablo Méndez en la sala Amelia Podetti del edificio Dorrego, como decimos siempre, es el edificio más nuevo, que está cerquísima de las vías del Tren Roca. Decíamos, se va a presentar Progres del Mundo. ¿Qué hacen las fuerzas políticas que se enfrentan a las derechas radicales? De Nicolás Tereshchuk. Y para hablar de este libro, de este trabajo, está Nicolás en línea. Después de muchos problemas nuestros, podemos decirle, Nicolás, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la comunicación. Sí, nos costó un montón, me costó a mí, pero bueno, aquí no te estamos. preocupes, son cosas que son muy habituales. Sí, no, los servicios de internet tienen sus falencias. Tal cual. Progres del Mundo, 3 puntos. ¿Elegiste el título ahí en suspenso? Porque hay muchos finales posibles. Bueno, un final posible sería aquel que decía uníos, ¿no? Que le decía uníos o únanse a los proletarios del mundo. O bueno, también es una frase que pronunció Juan Domingo Perón a los trabajadores, pidiéndole que se unan, ¿no? Que se unieran. Unidos o dominados, además. ¿Cómo? Unidos o dominados. También podría ser. En este caso es, para dejar abierto eso, a partir de un poco una etiqueta o una provocación. Muchas veces se usa esa etiqueta de progre como una especie de insulto político, así como decimos facho, como decimos, bueno, trosco, y decimos progre. Pero a mí me interesaba ponerlo como en primer plano porque me ayudaba a pensar en estas fuerzas políticas que están en distintos lugares del mundo, que son muy diferentes, pero que tienen alguna intersección, como que están en sociedades que son capitalistas, consideran a su vez que la democracia es importante, y también dentro de esa idea que tienen, de ese capitalismo, de esa democracia, creen que es importante emparejar la cancha para un montón de compatriotas de ellos que están en una situación más desfavorecida, ¿sí? O creen en algo parecido a la justicia social o a una intervención del Estado que pueda igualar oportunidades de las personas. En esa triple intersección bueno, una economía capitalista, pero que tiene democracia y que tiene esta justicia social, es que están parados estos, comillas, progres del mundo. Te decía, son partidos políticos con fuerzas políticas muy diferentes, como puede ser el Partido Demócrata de Estados Unidos, por ahí no tiene tanto que ver con el Partido de los Trabajadores en Brasil, ni con el Partido Justicialista y sus aliados en la Argentina, o con la Socialdemocracia alemana, o con el Partido Socialista Obrero Español de España, y así podríamos listar otros, pero sí tienen algo en común en este momento, que es que están enfrentándose a estas fuerzas de derecha radical, sea que estén en el gobierno, como nos pasa a nosotros, con la fuerza de Javier Milei, o sea que están en la oposición, o sea que están estas fuerzas en el gobierno, como puede ser en el caso de Brasil, pero que están acosadas o se enfrentan a estas derechas radicales como oposición. Y lo que yo quiero contar, lo primero que quiero contar en el libro es que los problemas, los dilemas, las tensiones, las dudas, algunas estrategias que atraviesan a estos progres del mundo se están volviendo muy parecidas, ¿sí? Están volviéndose muy equiparables, cuando históricamente por ahí eran bastante distintas las formas de hacer política y los problemas, los dilemas, las encrucijadas a las que se enfrentaban estas fuerzas en otros momentos de la historia. En este momento se parecen bastante. Entonces, lo primero que a mí me llama la atención como observador, y quiero compartir esa sorpresa un poco con los lectores, es esa. Y a partir de ahí contarles un poco qué está pasando, porque también eso hace que quienes en este caso nos enfrentamos o no nos sentimos convocados por cómo estas derechas radicales hacen las cosas, sus valores, sus estrategias y cómo llevan adelante la política, muchas veces nos sentimos enojados, frustrados, preocupados, etcétera, etcétera, etcétera.
y te puedo asegurar que eso es algo que hoy le está pasando a alguien que, bueno, que puede estar en Lanús, pero también puede estar en la ciudad, qué sé yo, estadounidense de Baltimore, o puede estar pasando en una ciudad del sur de Brasil, o puede estar pasando en Valencia, en España, o puede estar pasando en Berlín, en Alemania. Entonces, eso es lo primero a tratar de entender, que para entender tu aldea hoy vas a tener que pintar un poquito el mundo, ¿sí? Eso no pasó en todos los momentos de la historia, en este momento para mí es muy palpable, muy claro, y bueno, sería el primer elemento que aparece en el libro. Hubo un tiempo que fue hermoso donde estos progresismos en sus distintas formas estaban no en la vereda de la oposición, sino de alguna manera en la vereda del oficialismo. Esta frustración que ahora los progresismos sentimos, ¿es algo que sentían antes los que ahora, cuando se dio vuelta la taba, están arriba? Mirá, a mí, ahí, por ahí, para marcar una característica del momento actual, yo diría, viste que yo empecé a nombrar, y algunos están en el oficialismo y otros están en la oposición. Entonces, una cosa que caracteriza este Es verdad, en momento, España todavía están. claro, y en Brasil también, Ujú. y en México también, y bueno, en Chile dejaron de estar. Entonces, una cosa que caracteriza este momento histórico, más que, digamos, por un lado, sí podemos hablar de un ascenso de estas derechas radicales porque de alguna manera se convierten en fuerzas en fuerzas importantes o dinámicas en cada uno de estos países. Pero también una cuestión que caracteriza este momento es la inestabilidad, ¿sí? No hay la rapidez y la inestabilidad. Por eso nos encontramos que algunos de estos partidos están en la oposición, otros están en el oficialismo, ¿sí? Sí, vos seguramente me llamabas la atención, por ejemplo, lo que pasaba en nuestra región. En nuestra región sí se movía más por olas, ¿no? Uno podía ver en la década del 90 cómo había una ola neoliberal y la mayoría de los gobiernos tomaban ese color. Y que en los 2000 hubo una marea rosa o ola progresista, algunos le llamaban, no sé, neodesarrollista, postneoliberal, populista, cada uno le pondrá la etiqueta que quiera o que le parezca. Lo que empezó a pasar más o menos a partir del año 2014-2015 es que ya no hay tanto esas olas, sino que hay un momento de mucha inestabilidad, ¿sí? Mucha inestabilidad y mucha dificultad para cualquier oficialismo de sostenerse en el poder. Una característica en un contexto en el cual también uno puede ver que hay una caída, digamos, de lo que son los valores democráticos. Es decir, si vos ves la última medición que hace un indicador muy conocido que lo hace la Universidad de Gotemburgo, que se llama BIDEM, B corta DEM, que busca medir cómo está el estado de la democracia en el mundo. Y si en el año 2005 había una gran cantidad de países que estaban en proceso de democratización, digamos, de enriquecer sus democracias, hoy lo que uno puede ver es un movimiento contrario, que hay bastantes países, entre los que se encuentra la Argentina en este momento, que están en un proceso de lo que ellos llaman autocratización. Está la Argentina, también está Estados Unidos, por ejemplo, entre otros. Entonces, esa es una característica que también estamos viendo. Y en ese contexto es que estas fuerzas que se oponen a las derechas radicales atraviesan algunas, como yo decía, coyunturas, dudas, tensiones, desafíos similares, que un poco yo trato de mapear en el libro, contando que los debates que cruzan a estos progresismos sobre qué hacer se parecen bastante. Hay un sector que piensa que de alguna manera perdieron el favor de muchos votos de trabajadores porque se volcaron demasiado a la izquierda. Se volcaron demasiado a la izquierda a partir de agendas particulares o particularistas donde aparece la del movimiento de mujeres, aparecen movimientos LGBTI+, aparece la cuestión ambiental y otros. Entonces, de ahí que el razonamiento de este sector del que yo te hablo es ese que aquí se dice, quizá es un sector que piensa que el diagnóstico es nos pasamos tantos pueblos hacia la izquierda. Con lo cual lo que habría que hacer es irse un poco más a la derecha o más hacia el centro.
Al contrario, hay otro grupo que lo que plantea es que no es eso lo que pasó, sino que estos progres del mundo se volvieron demasiado conservadores, demasiado tibios, demasiado timoratos, demasiado poco conectados con la posibilidad de cambiarle la vida a la gente, en un momento de crecimiento enorme de las desigualdades globales, demasiado poco eficientes o decididos para cobrar impuestos a los más ricos y transferir ciertos fondos que se necesitan para los más desfavorecidos. Entonces, el diagnóstico sería el contrario, volcarse más hacia la izquierda de manera de ganar el favor de los trabajadores. Si vos, en general estos debates cruzan a estas fuerzas políticas, y yo lo que planteo en el libro también hay una especie de tercera posición, que por ahora me parece que es más pequeña, que a mí me interesa bastante remarcar, que por ahí lo que plantean no es que hay un desvío hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que hay una especie de lejanía, hay una especie de poca capacidad de estar cerca, y donde la clave de lo que habría que hacer es cambiar las formas organizativas, ¿sí? Que sean formas organizativas que sean más cercanas, que sean más capilares, que sean más cercanas a la comunidad, y de alguna manera recuperar, revitalizar la posibilidad que tiene la arena política de llenarse más de gente, por decirlo de alguna manera, siendo que en ese diagnóstico podría estar un poco más vacía. Así que bueno, eso es, en líneas generales, eso es un poco muy por arriba lo que está planteado y está contado en el libro, con la idea de, en este libro no se menciona mucho a la Argentina, no se menciona ni a Cristina, ni a Axel, ni a este, ni al otro, y sin embargo, lo que uno puede hacer al leer el libro, que donde hay todos otros nombres y todos otros apellidos de otros lugares del mundo, es entender que muchas veces están pasando cosas muy similares a muchos kilómetros de acá. Nicolás Terechuk es con quien estamos hablando, es licenciado en Ciencia Política, docente en la UBA y en la Universidad Nacional de San Martín. Publicó Progres del Mundo por Futurock y va a estar aquí en la UNLA el miércoles próximo presentándolo junto a María José Luzuriaga y Pablo Méndez. Esta volatilidad de la que hablabas, Nicolás, es para todos los lados, ¿no? Porque hablabas del 2014 como el año en el que más o menos se registraba el inicio. Los gobiernos del signo, llamémosle de derecha para simplificar la pregunta, también duraron un solo periodo. Pienso en Bolsonaro o pienso en el primer Trump. Sí, fíjate, busquemos ejemplos. El último presidente que logró su reelección en los Estados Unidos fue en el año justamente 2012, que fue Barack Obama. A partir de ahí, presidentes tuvieron un solo mandato. La última presidenta que logró su reelección en la Argentina fue Cristina Kirchner en el año 2011. La última presidenta que logró su reelección en Brasil fue Dilma Rousseff en el año 2014, si mal no me equivoco. Si no me equivoco, puede ser que me esté equivocando. Pero fue por esa época, 2013-2014. Nombré solo algunos, pero para que te des una idea, el año 2024 en todo el mundo fue el que más cayó el volumen de votos de oficialismos, por lo menos en todo el mundo desarrollado, en todos los países desarrollados, a un nivel que no se veía desde hacía 100 años. Entonces, esta malestar, dificultad de quien esté gobernando, tenga el signo político que tenga, está en un momento de bastante profundización, ¿no? Cuesta mucho a los gobiernos de distintos signos políticos sostenerse. Puede haber excepciones, el caso de México es una, donde Manuel López Obrador le pasó el mando a Claudia Sheinbaum de su misma fuerza política. Digo, podemos encontrar, este año va a estar peleando Lula por su reelección, en octubre, en uno de los probablemente momentos más importantes políticamente del año en el mundo, y espero de mi parte que logre su reelección, pero está peleando palo a palo y voto a voto en este momento. Entonces, hay una situación de mucha volatilidad, de mucha, entender también que el mundo está
A mí me gusta la imagen esta que usa Álvaro García Linera, que nos habla de que estamos pasando lo que él llama un tiempo liminal. De alguna manera, los tiempos normales y estables de la historia, bueno, son ciclos que duran unos 50, 60 años, dice él, donde más allá de que hay muchos cambios y hay tensiones, todos los actores más o menos saben a qué atenerse y pueden ver los horizontes con más o menos claridad. Y sobre esa base se enfrentan muchas veces ideas. Pero en este momento de la historia, desde hace algunos años, estamos en lo que llama un tiempo liminal, que es cuando hay muchas certezas que están en el aire directamente, y en este momento en el mundo, bueno, este es un momento particularmente, digamos, todo este año 2026 hasta acá ha sido particularmente, digamos, representativo de esa idea, sobre todo te diría a partir del 28 de febrero, con el inicio de la guerra en Medio Oriente, donde hoy nadie sabe cuál es el costo de la energía. Estamos atravesando una crisis energética que es volumen del doble, se calcula, que la de 1973. Hay cambios tecnológicos, cambios geopolíticos, cambios en la relación entre las personas, cambios tecnológicos con la velocidad a la que está cambiando la inteligencia artificial, digamos, cambios ambientales. Es un momento de muchos cambios, pero que en algún momento se van a asentar y que de alguna manera está en disputa o está en discusión cómo se van a asentar cada una de estas cuestiones que dije, las cuestiones geopolíticas, tecnológicas, insisto, de vínculos entre las personas, ambientales, etcétera. Y bueno, eso hace que alguien que tiene que estar sentado en una silla gobernando se le sea muy difícil porque no tiene muchas veces parámetros, ¿no? Y eso también se puede ver en la Argentina. Si vemos todos los vaivenes que ha tenido el gobierno y el plan económico de Javier Milei, con un par de rescates externos en lo que va de su gobierno, los vaivenes que hay en el favor público, en las encuestas que estamos viendo y que vimos ya un par de veces durante los últimos 2 años, son momentos muy volátiles y cambiantes. Nombraste casi todos, si no me equivoco, eran todos procesos democráticos, por ende esa volatilidad de las fuerzas que alternan el poder tiene que ver también con una volatilidad de la sensación popular respecto de dónde ubicarse en esta especie de progresismo o no progresismo, o son elecciones que se manejan con un margen muy chiquito y entonces tal vez no sea que hay una hegemonía, sino que bueno, cambia un 10% y eso cambia el resultado. No, a mí me da la impresión de que hay cosas que se están moviendo, digamos. Te agrego más cambios, los cambios generacionales, los cambios en la visión, en las brechas que hay de opinión de género, que son fenómenos muy extendidos en el mundo y muy nuevos, digamos. La diferencia es que uno ve entre las opiniones entre varones y mujeres relativamente jóvenes en todo el mundo son muy notables, digamos, ¿no? Y ahí sí te podría decir, hoy, si vos preguntás a las mujeres argentinas, van a tener una mirada sobre las cosas, y incluso en este eje más progresista, más conservador, y los varones otra. Y eso es algo a lo que no estábamos habituados, es bastante nuevo ese fenómeno, ¿no? Y así como te mencioné eso, hay muchos cambios, digamos. Si uno le tenía que decir a su hijo, bueno, ¿qué te conviene estudiar? Hace unos años seguramente se hubiera dicho que era que estudiara las carreras que tienen que ver con la tecnología, con la programación. Y hoy eso parece estar hasta en duda a partir de los avances de la inteligencia artificial. Y por ahí alguien me hacía el chiste de, bueno, tenés que decir que sea plomero. Entonces, la velocidad de los cambios y la volatilidad de esos cambios es mucha. Y bueno, eso hace que también las visiones, y también hay cosas que no están cambiando, sino que están profundizando, como estos fenómenos de hiperdesigualdad, el crecimiento de este sector de los ultra o super ricos en el mundo, las brechas de ingreso muy como pocas veces en la historia, y estas cuestiones generan también, a la vez de que en un contexto de muchos cambios, mucho malestar. Y nos llama la atención que en ese punto aparezcan estas propuestas más extremas de derecha radical, y con capacidad de incluso obtener ciertas mayorías, ¿no?
Así que bueno, eso es un panorama complejo, pero que no deja en ese cambio y en esa volatilidad de tener también avances por parte de estas fuerzas progresistas. Si vos ves fenómenos como desde el ascenso de Donald Trump, vuelcos en elecciones como la que hubo en Canadá, por ejemplo, donde estaba ganando el sector más conservador, y a partir de la agresión de Trump de decir queremos anexar Canadá, debería ser el Estado 51, un vuelco electoral que hace que termine ganando la propuesta un poco más progresista, podríamos decir. Lo que pasó en Hungría, que fue una elección importante hace pocas semanas, un ícono de la derecha radical que termina perdiendo después de muchos años. Y yo también quería llamar la atención sobre esta cumbre que hubo de gobiernos progresistas, donde estuvo Lula, donde estuvo Pedro Sánchez convocándola, donde estuvieron los presidentes de Uruguay, de Colombia, de México, de Sudáfrica, donde estuvieron las oposiciones argentinas, estadounidense también, con dos representantes importantes del Partido Demócrata, como el gobernador de Minnesota, un senador demócrata muy conocido también, que hablaron y que plantearon qué tenían en común con estas otras fuerzas políticas que se estaban presentando allí. Y de alguna manera reorganizándose y haciendo esto que las derechas radicales han hecho mucho, ¿no? Juntarse para compartir visiones, discursos, apoyos, tecnologías, formas de intervención en la arena pública. Me parece que eso fue un elemento importante, donde también creo que en el panorama habría que agregar lo que pasó en las últimas semanas o en el último mes. Por eso hablo del impacto de esta guerra en Medio Oriente, de la presencia más, o el discurso más moral de alguien que no es, digamos, un sector que no es caracterizado precisamente como progresista, pero que en este caso sí se enfrentó a la derecha radical, como es el caso del Vaticano, del Papa León XIV, que tuvo un discurso moral, digamos, muy fuerte, que disgustó a la Casa Blanca y que generó una tensión y que sostuvo una tensión con respecto a la posición de la Casa Blanca, que me parece que en lo que es también los discursos en el mundo, los valores y cómo se va moviendo, fue bastante relevante. Daría la sensación, pero puede ser el algoritmo, que las derechas se piensan menos que lo que se piensan a sí mismos los progresismos. Capaz que no. Desde afuera daría la sensación como que la apuesta en cada lugar es extremar la posición, ¿no?, de estas derechas. El caso de Kast, por ejemplo, no trató de ser moderado para convencer a los que votaron otra cosa, sino que se fue bien a la derecha lo más que pudo, se fue al córner y la tuvo ahí. Trump en su segundo mandato intentó algo parecido. ¿Es un sesgo de desde dónde uno lo está viendo o es más o menos como se manejan? No, esto que vos mencionás por ahí tiene que ver con esto que yo mencionaba, que comentaba en algún momento, que trata de plantear el libro. Por ahí alguien que vea el triunfo electoral del actual alcalde de Nueva York te diría, bueno, esa es la vía, de alguna manera, ¿no? Plantearse una posición muy nítida, entre comillas, de izquierda. Y después puede haber otros que debatan que no, que de hecho lleven adelante que no. Yo creo que, bueno, es una discusión importante, larga, pero que está atravesando a estas fuerzas políticas, y muchas veces estas fuerzas políticas están fragmentadas también en función de estas visiones, de una visión que dice que hay que correrse más hacia el centro y otra que dice que hay que correrse más hacia la izquierda. Y empiezan a aparecer ejemplos de cada una, ejemplos exitosos de cada una. Entonces es un debate que se extiende un poco, ¿no? Probablemente, o yo trato de comentar en el libro, que quizá no sea tanto una ni la otra, y quizá el eje izquierda-derecha no sea la clave, digamos, adecuada para entender por ahí lo que está pasando o lo que podría ser más fructífero. Pero bueno, justamente eso es algo que por ahí podemos debatir más largamente cuando podamos tener la oportunidad de charlar con la comunidad de la universidad la semana que viene.
Si no es izquierda-derecha, solo decime el título, para vos, ¿cuál sería el eje? No, esto que yo te decía, hay una tercera visión que lo que plantea Bien, no es tanto que te fuiste demasiado a la izquierda o que te fuiste demasiado a la derecha, digamos, o que te volviste, o que la estrategia mejor sería volverse más izquierda o correrse más hacia el centro, sino que la pregunta es cómo estar más cerca. ¿Sí? La pregunta es bien, cómo estar más cerca, más, digamos, más al ras de las comunidades y de sus necesidades, más incluido de manera capilar en esas comunidades, de manera más cercana, ¿no? Y cómo quizás se dio un proceso, dicen algunos, y que me parece que es atendible esa visión, de vaciamiento de la política, de vaciamiento de la actividad política, de vaciamiento de las estructuras políticas, donde los partidos políticos terminan convirtiéndose en una especie de cáscaras más bien vacías, que tratan de rellenarse con otras cuestiones, como pueden ser otras tecnologías, como encuestas, grupos focales, estrategias digitales, pero que están vaciados de gente, por decirlo así, ¿no? Que las personas sienten que la actividad política está lejana a su vida cotidiana o está lejana a su vida. Entonces la pregunta es cómo esas personas pueden volver a sentir que la actividad política está más cercana. Y ahí aparecen por ahí que algunos lo sienten a partir de un programa que sea más así o que sea más asá, pero quizá el eje sobre lo que hay que pensarlo no es tanto el programa o el mensaje, sino cómo esa fuerza política se organiza también, ¿no? Cómo es esa organización para estar en la comunidad, para estar más cercano a la comunidad, para tocar esa fibra de las necesidades de la comunidad, sobre todo en un momento en el que, como te decía, es una situación de mucha indefinición y donde de indefinición con todas estos cambios globales que está habiendo, donde quizás hay que estar todavía más cerca para poder cometer menos errores, digamos, ¿no? Quizás desde arriba se ve todo un poco más, digamos, es un poco más fácil pifiarle que estar más cerca. Y ese estar más cerca en algunos casos puede querer decir estar más a la izquierda y en otros casos no tanto. Y puede haber mezclas bastante, digamos, sincréticas. De eso depende de los temas y depende de las cuestiones. Siempre a partir de ciertos valores que son los que también conforman esta identidad de estos, como te decía, progres del mundo, que mínimamente tienen una idea sobre estas cuestiones que yo te mencionaba antes, digamos, se mueven en una economía que es capitalista, pero que tienen un valor por la cuestión democrática, les importa la cuestión democrática, no creen en estos procesos de autocratización y de quita de libertades, y por otra parte también creen que es un mundo que es injusto y que la política tiene que tener mecanismos para actuar para que haya más justicia, ¿no? Entonces, a partir de esos valores, cómo se orientan esos programas. Por supuesto que en todo hay un programa y en todo hay un mensaje, pero el planteo, este tercer planteo que yo traigo ahí, a partir de algunos autores, etcétera, es si esa es la vía de entrada, ¿no? Si la vía de entrada es lo programático y el mensaje, o si la vía de entrada también, o puede ser al mismo tiempo, o quizá más marcadamente, una organización que sea más cercana, una forma de organizar la política, una forma de llenar la política de gente que se sienta también como más genuina y más cercana. Una última pregunta que tiene que ver más con un aspecto, si querés, más práctico, más pedestre, por ahí no, que es un libro de las características de progres del mundo. Es un libro que lo haces sabiendo exactamente lo que vas a escribir o que es una manera de pensar los temas y a medida que lo vas escribiendo vas encontrando cosas. No, yo aprendí mientras hacía el libro, incluso yo tengo mi idea, mi opinión personal sobre si están, yo tengo una opinión sobre si a mí me parecen más acertados los que dicen más a la izquierda, los que dicen más hacia el centro. Aún así, cuando lo fui escribiendo, me pasó que fui encontrando también buenos argumentos en los dos, ¿sí? En los sectores que buscan tener un debate genuino y honesto, hay buenos argumentos en los dos. Entonces, eso sí aprendí y me pasó, y me hizo contrastar con algunas de las ideas previas que yo tenía o que tengo incluso, por un lado, pero lo que sobre todo fue el libro es tratar de compartir estas
esta sorpresa que yo tenía de haber podido tener todas estas lecturas sobre qué estaba pasando en el mundo, y compartirla con los lectores que me pareció que les iba a interesar, o quizá bajo la idea de que quizá les interesaba o les llamara la atención como me había llamado a mí. Entonces, de alguna manera es compartir con los lectores que aprendí de un montón de lecturas sobre lo que estaba pasando en estas fuerzas políticas en el mundo en los años 24 y un poco 25, ¿sí? Donde yo busqué bastante esas lecturas también para encontrar claves, a ver si había alguien en el mundo que le estaba encontrando el agujero al mate que yo aquí en la Argentina no se lo estaba encontrando, ¿sí? Teníamos al presidente Milei de presidente, el peronismo había perdido las elecciones, había mucha desorientación, había muchos debates, y quería ver si mirando hacia afuera podía encontrar respuestas. Y también afuera me encontré toda esta desorientación, ¿sí? También eso me llamó la atención, cómo no había claves seguras de lectura, pero a la vez, al poder mirar estos debates, sí aprendí, sí me pareció algo interesante, sí había voces interesantes para escuchar y miradas para escuchar, y creo que eso era lo que quise compartir con los lectores. Algo de todo esto seguramente van a charlar en la mesa con María José Luz Uriaga y Pablo Méndez el miércoles 6 de mayo a las 18. Nicolás, muchas gracias por este rato para charlar, y seguramente nos cruzaremos el miércoles próximo por aquí por la UNLA. Bueno, ojalá, gracias por el espacio, y espero que les haya interesado y que nos podamos ver la semana próxima. Así que un abrazo. Un abrazo para vos. Hasta luego. Nicolás Terechuk, autor